El método ROSA, Rapid Office Strain Assessment, que sus siglas en inglés traducen Evaluación Rápida de Esfuerzo por Oficina, fue desarrollado en Canadá por Michael Somm, profesor de la Universidad de McMaster en Canadá, y el profesor David Andrews, presidente de liderazgo de la investigación del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Windsor, Canadá. Este método fue publicado en 2012 en la revista Applied Ergonomics, la cual es una revista de ergonomía aplicada dirigida a ergonomistas y todos aquellos interesados en aplicar la ergonomía, factores humanos en el diseño, planificación y gestión de sistemas técnicos y sociales en el trabajo del ocio. El método está basado en las recomendaciones ergonómicas para el trabajo en oficina recogidas en la guía CSA Z412, elaborada por el Centro Canadiense de Salud y Seguridad Laboral, así como en otros criterios técnicos recogidos en la literatura ergonómica. El método ROSA es una lista de comprobación cuyo objetivo es evaluar el nivel de los riesgos comúnmente asociados a los puestos de trabajo en oficinas. Este es aplicable a puestos de trabajo en los que el trabajador permanece sentado en una silla frente a una mesa y manejando un equipo informático con pantalla. Se valora la postura del empleado en el puesto y su relación con los elementos de trabajo, considerando los elementos más comunes de estas estaciones de trabajo, como lo son la silla, superficie de trabajo, pantalla, teclado, mouse y otros periféricos. Se establece un nivel de acción para el cambio basado en los informes de malestar de los trabajadores. En el caso del trabajo de oficina, los trastornos musculoesqueléticos están vinculados a las extremidades superiores, por ejemplo, movimiento repetitivo de los dedos, las manos y las muñecas, mantenimiento del antebrazo y la muñeca en posturas incómodas o presión de contacto elevada en la muñeca que maneja el mouse. Por otra parte, el permanecer continuamente sentado durante largo tiempo, sobre todo si se mantiene incorrectamente, incrementa la fatiga muscular. Para aplicar el método evaluador, observará el puesto de trabajo mientras el trabajador desarrolla su tarea. Es recomendable realizar fotografías del mismo que permitan un posterior análisis. Tras la observación, y si se considera necesario, se mantendrá una breve entrevista con el trabajador para aclarar los aspectos de la tarea y el puesto que se requieran. Obtenidos los datos necesarios, se puntúan los diferentes elementos del puesto empleando diagramas de puntuación, donde nos va a mostrar un grupo a evaluar y los subgrupos en el que va a estar dividido, y asimismo diferentes tablas donde vamos a tener los valores a tomar en cuenta. Los factores de riesgos fueron agrupados en las siguientes áreas: altura y profundidad, espaldar y apoyabrazos, pantalla y teléfono, ratón y teclado. Los resultados de estos dos se cruzan y dan la puntuación total. Para la puntuación de la silla. Para obtener el resultado de la silla, debemos evaluar de manera previa la altura y la profundidad de la silla, los reposabrazos y también el respaldo. Para la valoración, se debe tener en cuenta los parámetros estipulados en las siguientes tablas. Para la puntuación de la altura del asiento, debemos tener en cuenta estos 4 aspectos. Primero, unas rodillas flexionadas en un ángulo de 90 grados nos darán un punto. Segundo, un asiento muy bajo con un ángulo de rodilla menor a 90 grados nos dará 2 puntos. Tercero, un asiento muy alto con un ángulo de la rodilla mayor a 90 grados nos dará 2 puntos. Y cuarto, un asiento que no tenga contacto de los pies con el suelo nos dará 3 puntos. La puntuación obtenida en la anterior tabla aumentará un punto si no se tiene el espacio suficiente para las piernas, y otro punto si la silla no tiene una altura regulable. Para obtener la puntuación en la profundidad de la silla, debemos tener en cuenta los parámetros estipulados en la tabla A2. Primero, postura neutra. El espacio entre el borde de la silla y la pierna es de 8 centímetros. Esto nos dará un punto. Segundo, postura con desviación. El espacio entre el borde de la silla y pierna es inferior a 8 centímetros. Tercero, postura con desviación. El espacio entre el borde de la silla y la pierna es mayor a 8 centímetros. Esto nos dará 2 puntos. La puntuación obtenida en la anterior tabla aumentará un punto si la profundidad del asiento no es ajustable. Para el cálculo de los reposabrazos,
debemos tener en cuenta los parámetros estipulados en la tabla A3. Primero, codos bien apoyados en línea con los hombros nos dará un punto. Reposabrazos muy alto, lo que nos lleva a tener los hombros encogidos, nos dará 2 puntos. Reposabrazos muy bajos, donde no podremos apoyar nuestros codos, nos dará 2 puntos. La puntuación obtenida en la anterior tabla aumentará un punto si los reposabrazos son muy anchos, si la superficie es dura o afilada o si los reposabrazos no son ajustables. Para realizar el cálculo del respaldo de la silla debemos tener en cuenta los parámetros estipulados en la tabla A4. Primero, respaldo reclinado entre un ángulo de 95 y 110 grados. El apoyo lumbar es el adecuado. Esto nos dará un punto. Segundo, sin apoyo lumbar o no situado en la parte baja de la espalda. Esto nos dará 2 puntos. Tercero, respaldo reclinado inferior a 95 grados o en un ángulo superior a 110 grados. Esto nos dará 2 puntos. Cuarto, sin respaldo o sin apoyar la espalda. Esto nos dará 2 puntos. La puntuación obtenida en la anterior tabla aumentará un punto si la superficie de trabajo es muy alta o si el respaldo no es ajustable. Para obtener el resultado total de la tabla A, debemos realizar la sumatoria de los valores obtenidos en las tablas A1 y A2, que corresponden a la altura y profundidad de la silla. Posteriormente debemos realizar la sumatoria de los valores obtenidos en las tablas A3 y A4, que corresponden a reposabrazos y respaldo. Una vez se obtengan los valores, debemos identificar en la siguiente tabla la respectiva intersección de las tablas A1 más A2 con las tablas A3 más A4. Esa intersección será el valor total de nuestra tabla A. Por último, para obtener la puntuación total de la silla, al valor de la tabla A se le debe sumar la puntuación del tiempo de uso, cuyos criterios se pueden observar en la tabla F. Por uso continuo durante más de 1 hora o durante más de 4 horas diarias, nos dará una puntuación de 1 punto. Uso continuo durante menos de 30 minutos o menos de 1 hora de trabajo diario, restaremos 1 punto. En la siguiente imagen se podrá observar el resumen del proceso llevado a cabo para obtener el resultado final de la silla. Puntuación de pantalla y periféricos. Para la obtención de estos valores se adicionará en las tablas la puntuación por el tiempo de uso, tomando como referencia los valores mencionados en la tabla F. Para la puntuación del teléfono debemos tener en cuenta los criterios mencionados en la tabla B1. Primero, postura neutra. Se usa el teléfono con una mano o manos libres. Esto nos dará 1 punto. Segundo, postura con desviación. Teléfono alejado a más de 30 centímetros. Esto nos dará 2 puntos. La puntuación obtenida en la anterior tabla aumentará en los siguientes casos. Primero, si el teléfono se debe sujetar con el cuello y el hombro, esto nos dará 2 puntos. Segundo, no existe opción de utilizar el teléfono con manos libres. Esto nos dará 1 punto. Tercero, identificar la puntuación de uso diario de acuerdo a los criterios estipulados en la tabla F. Para la puntuación de la pantalla debemos tener en cuenta los parámetros estipulados en la tabla B2. Primero, postura neutra. La pantalla se encuentra a una distancia entre 40 y 75 centímetros de los ojos y adicionalmente se encuentra a la altura de los ojos. Esto nos dará 1 punto. Segundo, postura con desviación. La pantalla se encuentra en un ángulo de 30 grados por debajo de los ojos. Esto nos dará 2 puntos. Tercero, postura con desviación. La pantalla se encuentra muy alta y provoca una extensión del cuello. Esto nos dará 3 puntos. Al resultado obtenido en la anterior tabla se le sumará 1 punto en los siguientes casos. Primero, la pantalla se encuentra muy lejos, a una distancia mayor a 75 centímetros. Segundo, pantalla desviada, por lo tanto es necesario girar el cuello. Tercero, es necesario manejar documentos y no contamos con el respectivo soporte para estos documentos. Cuarto, brillo o reflejo en la pantalla. Y por último debemos identificar los valores de uso diario de la pantalla de acuerdo a los parámetros estipulados en la tabla F. Para obtener el valor total de la tabla B, en la siguiente tabla debemos identificar en la primera columna el valor obtenido en la tabla B1,
que corresponde a la puntuación del teléfono. Y en la primera fila el valor obtenido en la tabla B2, que corresponde a la puntuación final de la pantalla. La intersección de estos dos valores corresponderá al valor final de la tabla B, puntuación de teléfono y pantalla. Para obtener la puntuación del mouse es necesario utilizar los parámetros estipulados en la tabla C1. Primero, postura neutra. El mouse está alineado con el hombro. Esto nos dará un punto. Segundo, postura con desviación. El mouse no se encuentra alineado con el hombro o está lejos del cuerpo. Esto nos dará 2 puntos. Para el resultado final de la tabla C1 se deben tener en cuenta los siguientes criterios. Primero, si el mouse es muy pequeño o requiere de agarre en pinza, se debe adicionar un punto. Segundo, si el mouse y el teclado se encuentran a diferentes alturas, debemos adicionar 2 puntos. Tercero, si el reposamanos es duro, se debe adicionar un punto. Por último, debemos realizar la validación del uso diario del mouse de acuerdo a los parámetros estipulados en la tabla F. Para la puntuación del teclado, debemos tener en cuenta los parámetros estipulados en la tabla C2. Primero, muñecas rectas, hombros relajados. Esto nos dará un punto. Segundo, postura con desviación. Muñecas extendidas a un ángulo superior de 15 grados. Esto nos dará 2 puntos. Al resultado obtenido en la anterior tabla debemos sumar un punto en los siguientes casos. Si durante el uso del teclado las muñecas presentan una desviación lateralmente hacia adentro o afuera, nos dará un punto. Si el teclado está muy alto y por ello nuestros hombros están encogidos, esto nos dará un punto. Si se deben alcanzar objetos que estén alejados o por encima de la cabeza, esto nos dará un punto. Si el soporte del teclado no es ajustable, esto nos dará un punto. Adicionalmente, debemos realizar la validación del uso diario del teclado de acuerdo a los parámetros estipulados en la tabla F. Para obtener el valor total de la tabla C, en la siguiente tabla debemos identificar en la primera columna el valor obtenido en la tabla C1, que corresponde a la puntuación del mouse, y en la primera fila el valor obtenido en la tabla C2, que corresponde a la puntuación del teclado. La intersección de ambos valores será el valor total de la tabla C, puntuación del mouse y del teclado. Para calcular el valor total de la pantalla y los periféricos, utilizaremos el valor total obtenido en la tabla B, que corresponde a la puntuación del teléfono más pantalla. Este valor lo ubicaremos en la primera columna de la tabla D. Y el valor obtenido en la tabla C, que corresponde a la puntuación del mouse y el teclado, lo ubicaremos en la primera fila de la tabla D. La intersección de estos valores corresponde a la puntuación total de la tabla D, que será nuestra puntuación final de pantalla y periféricos. Para determinar la puntuación final de nuestro método Rosa, emplearemos el uso de la tabla E. Con base en los resultados obtenidos en la tabla A, con ajuste de tiempo, que corresponde a la puntuación final de la silla, ubicaremos este valor en la primera columna de nuestra tabla E. Y la puntuación obtenida en la tabla D, que corresponde a la pantalla y periféricos, ubicaremos este valor en la primera fila de nuestra tabla E. La intersección de ambos valores nos darán la puntuación final de nuestro método Rosa y el valor de nuestra tabla E. Para la interpretación del resultado obtenido en la anterior tabla, debemos tener en cuenta los niveles de actuación relacionados en la siguiente tabla. Si la puntuación fue de 1, el riesgo es inapreciable y no es necesaria la actuación. Si nuestra puntuación está entre 2, 3 y 4, significa que pueden mejorarse algunos elementos del puesto. Si la puntuación es de 5, el riesgo es alto y es necesaria la actuación para disminuir el riesgo del colaborador de sufrir lesiones. Si la puntuación está entre 6, 7 y 8, el riesgo es muy alto y si está entre 9 y 10, el riesgo es extremo. Realizar la evaluación de un puesto de trabajo de un colaborador de una oficina administrativa usando el método Rosa. Para la información del puesto, identificamos el puesto como OFI-3. Empresa a la que estamos realizando la visita, Coltanque SAS. Departamento o área de servicio es Servicio al Cliente, sección Faltantes y Averías. Descripción del puesto,
administrativo. Información del trabajador. Nombre del trabajador: Horacio de la Hoz Vadillo. Edad: 30 años. Antigüedad en el puesto: 6 años. Sexo: hombre. Tiempo que ocupa el puesto por jornada: 8 horas. Duración de la jornada laboral: 8 horas. En la evaluación contamos con imágenes de evaluación. Primera imagen: postura de silla. Configuración de postura al realizar la tarea designada: trabajo de oficina, equipo cómputo. Segunda imagen: configuración del puesto de trabajo, el empleo de PC portátil, mouse y demás actividades del puesto. Tercera situación: configuración del puesto durante el empleo de ordenador portátil. Datos de la evaluación ergonómica. Datos recogidos sobre el asiento y los periféricos empleados en el puesto de trabajo y utilizados para la evaluación. Características de la silla y de la postura adoptada por el trabajador. Tiempo de uso de silla: más de 4 horas al día o más de 1 hora ininterrumpida al día. Altura de asiento: asiento muy bajo, ángulo de rodilla menor a 90 grados, como se aprecia en la imagen. Profundidad de asiento: aproximadamente de 8 centímetros de espacio entre el asiento y la parte trasera de la rodilla. Reposabrazos: codos apoyados en línea con los hombros están relajados. Respaldo: respaldo reclinado entre 95 y 110 grados y apoyo lumbar adecuado. Características y uso de los equipos periféricos. Pantalla: tiempo de uso: más de 4 horas al día o más de 1 hora ininterrumpida en un día. Posición: logramos apreciar que la pantalla es muy baja, 30 grados por debajo del nivel de los ojos. Otras circunstancias: es necesario manejar documentos y no existe atril o soporte para ello. Teléfono: tiempo de uso: menos de 1 hora al día en total o menos de 30 minutos ininterrumpidos en un día. Se usan auriculares o se usa el teléfono con una mano y el cuello en posición neutral. El teléfono está cerca 30 centímetros o menos. Mouse: tiempo de uso: más de 4 horas al día o más de 1 hora interrumpida en un día. Posición: el mouse está alineado con el hombro. Otras circunstancias: se logra evidenciar que el mouse es muy pequeño. Requiere agarrarlo con la mano en pinza. El mouse y teclado están a diferentes alturas. Reposamanos duro o existente puntos de presión en la mano al usar el mouse. Teclado: tiempo de uso: más de 4 horas al día o más de 1 hora ininterrumpida en un día. Posición: las muñecas están rectas y hombros relajados. Otras circunstancias: las muñecas están desviadas lateralmente hacia adentro o hacia afuera. Se deben alcanzar objetos alejados o por encima del nivel de la cabeza. En la tabla A vamos a buscar la intersección de datos. En la primera columna del lado izquierdo tenemos la puntuación de la altura más la profundidad del asiento, que nos dio 3 puntos. Y en la parte superior, que es el reposabrazos más el respaldo del asiento, nos dio como resultado 2 puntos. Y como intersección obtenemos el número 2. Finalmente, para obtener la puntuación de la silla, el valor obtenido en la tabla A se modificará dependiendo del tiempo de uso de la silla. En este caso, el trabajador pasa más de 4 horas o más de 1 hora ininterrumpida, por lo cual se le sumará 1 punto. Y el valor final de la puntuación de la silla es de 3 puntos. Después utilizamos la tabla B, que es para los subgrupos de teléfono B1 y pantalla B2. Buscamos en la parte superior el resultado de la pantalla, que en este caso es de 4 puntos. Y luego buscamos el valor del lado izquierdo del teléfono, que es de 0 puntos. Y como intersección obtendremos el valor de 3 puntos. Utilizamos la tabla C, que es para el subgrupo de mouse C1 y teclado C2. Buscamos en la parte izquierda el valor del mouse, que en este caso es de 6 puntos. Posteriormente buscamos el valor del teclado, que en este caso fue de 4 puntos. Y la intersección de esto nos da el valor de 7 puntos. Posteriormente, al tener estos resultados en la tabla D, vamos a buscar la intersección entre los valores de la tabla B y la tabla C.
En la parte izquierda tenemos el valor del teléfono y pantalla, que el resultado es de 3 puntos. Y del lado superior tenemos la puntuación del teclado más el mouse, que es de 7 puntos. La intersección de estos valores nos da como el resultado de 7 puntos. Por último, en la tabla E, que es la puntuación final rosa, vamos a intersectar los valores de la tabla número A, que fue de 3 puntos, con los resultados de la tabla D, que fue de 7 puntos, dando como resultado final el valor de 7 puntos. Interpretación. El estudio de caso entra en un valor de 7 puntos en una escala de 1 a 10 puntos. Es así como podemos concluir que el nivel de riesgo ergonómico en este trabajo es de un nivel muy alto y es necesaria la actuación cuanto antes. Como conclusión, es importante mejorar aspectos del puesto de trabajo del señor Horacio Rafael de la Hoz Vadillo. Se tiene como resultado mejorar la altura del equipo de cómputo portátil a la altura de los ojos. Asimismo, se mejorará la postura del torso del evaluado. Recomendar el cambio del elemento mouse por un acorde al tamaño de la mano del colaborador. Ajustar la silla en altura para generar un ángulo de 90 grados en las rodillas. Se recomienda al colaborador realizar las pausas activas entre jornadas con el fin de realizar activación de los músculos. Aspectos mejorables del puesto. Para mejorar el puesto de trabajo y disminuir el nivel de riesgo económico pueden realizarse las siguientes mejoras. Silla. Aunque el tiempo máximo de mantenimiento de la postura sedente no supera el máximo recomendado de 4 horas, es conveniente asegurarse de que realicen pausas activas al menos cada hora. Mantener la posición sedente por periodos superiores a 4 horas al día incrementa significativamente el riesgo de aparición de trastornos musculoesqueléticos. De la misma forma, permanecer sentado más de 1 hora sin descansos provoca síntomas de fatiga muscular en las extremidades superiores. Es recomendable aumentar la altura del asiento hasta que el ángulo entre los músculos y las pantorrillas del trabajador formen un ángulo de 90 grados, teniendo los pies bien apoyados en el suelo. Un asiento demasiado bajo provoca presión excesiva en las nalgas, presión excesiva en los glúteos, así como una innecesaria rotación de la columna vertebral y la pelvis que compromete la curva de las vértebras lumbares. Respaldo. El soporte lumbar debe ajustarse para mantener la curva natural de la columna lumbar. Sin apoyo lumbar adecuado, la columna lumbar pierde la curva lordótica natural, aumentando la tensión en los ligamentos, tendones y músculos de la espalda. Reposabrazos. La configuración de los reposabrazos es correcta y no necesita modificaciones ni mejoras. Pantalla. Disminuir el uso de la pantalla o, si es posible, realizar pausas al menos cada hora. Aumentar la altura de la pantalla. La pantalla debe estar colocada de forma que la parte superior de la misma esté próximamente al nivel de los ojos del trabajador cuando está correctamente sentado. La parte inferior de la pantalla debe estar a no más de 30 grados por debajo del nivel de los ojos del trabajador. El trabajador debe poder ver la pantalla mientras está recostado en la silla. La colocación de la pantalla demasiado baja se asocia con mayor actividad muscular en el cuello del trabajador. Mouse. Aunque el tiempo máximo de uso del mouse no supera las 4 horas, es conveniente asegurarse que se realicen pausas al menos cada hora. Emplear el mouse adecuado del tamaño de la mano del trabajador. Debe evitarse que el mouse se utilice agarrándolo en pinza debido a su pequeño tamaño. Esto provoca una contracción estática de la musculatura de la mano que resulta perjudicial. Sustituir o eliminar el reposamanos y evitar los puntos de presión en la mano al emplear el mouse. No debe haber superficies duras o dañadas que puedan causar puntos de presión en el túnel carpiano, factor de riesgo del síndrome del túnel carpiano. Como limitante encontramos que al utilizarse un sistema de puntuación para cada evaluación que se realiza, conlleva que sean valores hipotéticos y que su exactitud no sea la más deseada. Como beneficio encontramos que, al ser un método observacional, permite no incurrir en altos costos como se podría presentar con otro tipo de metodologías.